Qué bendición. Después de varias semanas de no reunirnos, estamos de vuelta. La iglesia no se detiene. Hay gente que dice, es que este año se detuvieron muchas cosas. Bueno, probablemente se detuvieron muchas cosas materiales, pero el reino de los cielos y la iglesia no se detiene. Seguimos adelante en línea, presencial, como sea, pero Dios cumple su propósito. Con o sin epidemia, Dios cumple su propósito. ¿Es la primera vez que nos visita? Bienvenida. Le damos un aplauso a Dios por su vida. La vi, pero me pareció conocida, por eso no. Y ahora con la mascarilla, pues es más difícil identificar. Ok, bienvenida. Y pues aquí estamos de vuelta. Muchas gracias por sus oraciones, por mí, por mi familia, y levantamos una plegaria y lo vamos a hacer al final, porque hay muchas familias ahorita pasando problemas de respiratorios. El cambio de clima vino a hacernos trastrabillar un poco, pero Dios es fiel. Amén, Él permanece fiel. Muy bien, vamos a ver algo en la palabra que no debemos perder. Ahorita hablábamos de la capacidad de asombro, pero también hay muchas cosas en la Biblia que no debemos de perder. Los hijos de Dios hemos aprendido algo. Cuando hay escasez, la fe en Dios nos invita a hablar de prosperidad, de planes, de proyectos. Cuando hay enfermedad, la fe en Dios y en su palabra nos lleva y nos impulsa a hablar de sanidad, de milagros. Cuando hay aflicción, cuando hay sufrimiento, la fe en Cristo y en su palabra nos motiva a hablar de alegría, de gozo, de felicidad. Y bueno, estos son tiempos de desánimo para mucha gente. Esto todavía son tiempos de desgracia, de pérdidas, de desesperanza. Y bueno, hemos estado ya varias reuniones hablando sobre no perder la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Hay una frase o un refrán, creo que es un refrán, dice, el que espera, desespera. ¿Lo has escuchado? Sí. Entonces es un refrán popular, pero si analizamos la cuestión de esperar, como que es un tema no muy satisfactorio. Hay cosas que el ser humano trata de evitar a toda costa. Una es el sufrimiento. ¿Sí? Ahorita en la rama de la medicina está la ciencia del dolor, medicamentos o especialistas en tratar con el dolor. Entonces al ser humano no le gusta sufrir. Esa es una. Otra cosa que el ser humano aborrece, esperar. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Esperamos porque no hay de otra, pero muy pocas veces esperamos con gusto. Alguien puede decir, no, yo soy muy paciente. Pero ¿qué tal cuando vas a las tortillas y está la fila hasta la otra esquina? O vas al banco a hacer algún trámite y hay 3 filas. A 1.5 metros cada persona y hay que hacer fila 3-4 horas para un pequeño trámite de 5 minutos. Qué bendición, ¿verdad? Nada más un amén valiente. Entonces, esto es el ser humano, somos impacientes. Yo soy muy impaciente. Puedo ser paciente para algunas cosas, pero soy muy impaciente para muchas cosas. Entonces, no es muy satisfactorio para nadie esperar. En las oficinas, en los consultorios, las salas de espera se convierten en salas de tortura para muchos. ¿Sí? Entonces, somos impacientes. Percibimos el tiempo de esperar, normalmente lo percibimos como un tiempo de pérdida. Es que me estoy perdiendo el tiempo. No, es que si estás en ese lugar esperando, es porque algo es importante. Todo tiene su tiempo, pero por lo regular desde temprano percibimos el esperar como una pérdida de tiempo. Y esa creencia común hace que cuando vengamos a los pies de Cristo y de repente se trata de esperar, mucha gente llega a los pies de Cristo, mucha gente, no todos, enferma, desahuciada, en bancarrota, desanimada,
triste, cabizbaja, meditabunda, con cara de acontecida, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, con unos pocos de problemas. Entonces llega y mucha gente el primer día que pisa una iglesia recibe un milagro. Lo recibe, otros al día siguiente, etc. Pero generalmente pasa mucho tiempo, o bueno, no, estoy juzgando mal, pasa el tiempo que Dios quiera que pase. Pero la mayoría de las cosas que Dios prepara para nosotros requiere un tiempo de espera. Requiere un tiempo de espera. No siempre vamos a obtener las cosas en el momento. Entonces, eso nos hace percibir la esperanza como algo muy negativo o como algo no muy deseado. Me ha tocado ministrar personas con problemas de salud mental, emocional o física, y bueno, ve a la iglesia, acércate, déjame orar por ti. Y a los días, oye, ¿qué pasó? No has ido. No, mira, es que ya conocí un doctor muy bueno ahí en la Masiaca. Y así, mira, ya me dijo que en 2 sesiones me va a curar. ¿Y cuánto te va a cobrar? No, pues una buena. Oye, pero y luego, ¿y el poder de Dios? No, yo sé que Dios me puede bendecir, pero a veces Dios se tarda mucho, dice la gente. Eso dice la gente. Por eso nos desesperamos. Por eso vamos a veces a lugares que no debemos ir por respuestas. A veces nos endeudamos por no saber esperar. Nos metemos en tantos problemas. Yo sé que aquí nadie tiene deudas, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? Entonces, a veces estamos emproblemados. Si te das cuenta, la mayoría de nuestros problemas es por no saber esperar. Es por no saber esperar. Entonces, en Cristo tenemos que aprender a fortalecer nuestra esperanza. Tenemos que, esto habla de un carácter. Tenemos que desarrollar un carácter de esperanza. Dice la palabra, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Eso habla por allá en las cartas de Pedro cuando habla de cuando alguien muere. Pero lo podemos aplicar a todo. Dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, que los hijos de Dios tenemos esperanza y no debemos, y digo no debemos porque pues, somos de carne y hueso y somos seres humanos, pero un hijo de Dios debe procurar no caer en tristeza, en desánimo, porque tenemos esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, un cristiano y alguien que no ha decidido creer? La esperanza. O sea, somos seres humanos como todos, pero hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo, pero tenemos esperanza. Y esto viene desde los tiempos, por ejemplo, si tú lees la Biblia, el Antiguo Testamento, la esperanza de salvación en el Antiguo Pacto se orientaba o se enfocaba en primer término, ojo con esto, en ser liberados de las necesidades terrenales y de la cautividad. Fíjate bien, así comenzó la historia bíblica para el ser humano. La esperanza de salvación iba enfocada principalmente a libertad en las necesidades terrenales y a la cautividad. Y en ese sentido, el pueblo de Israel experimentó el obrar de salvación de Dios cuando fue liberado, por ejemplo, de la servidumbre de Egipto. Ya hablando cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto. Pero esto comenzó desde Adán y Eva, desde el pecado, ahí comenzó el plan de salvación de Dios. Cuando dice que los vistió con túnicas de pieles, porque los delantales de hojas de higuera no les servían, y los vistió con pieles, o sea, los expulsó del Edén, pero los vistió con pieles. Y hubo un sacrificio de un animalito inocente para poder vestirlos. Desde ahí se anunciaba la esperanza del plan salvador de Dios. Luego, en la etapa de Moisés, Dios le dio a su pueblo la ley, y la ley contenía especificaciones de cómo el hombre, el ser humano, podía liberarse de situaciones de culpa frente a otras personas o frente a Dios. O sea que aparte de la ley que Dios le entregó a Moisés, el pueblo
formuló leyes morales, leyes físicas, leyes civiles, y con el transcurso del tiempo, la esperanza de salvación de Israel se fue orientando cada vez más y más claramente hacia el Mesías, hacia el Salvador de la humanidad. El Mesías esperado se fue enfocando a la liberación del poder esclavizante del pecado. Y ya, por ejemplo, en los tiempos de David, ya David hablaba, ¿no? Hablaba de un redentor, hablaba de alguien en específico que era quien le daba esperanza. Mira, un ejemplo está en el Salmo 130. Dice el salmista: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él, ¿qué dice? Redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, en muchas promesas, Dios preparó, por ejemplo, de los profetas, fue preparando la aparición del Redentor. Y en ese Redentor se cumplirían todas esas promesas dadas por Dios desde el principio. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo es nuestra esperanza. Dice la Escritura que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. Ha hablado como Padre, habló a través del Hijo, hoy está hablando a través del Espíritu Santo. Son etapas de la manifestación del Padre, de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene a salir a la luz, a presentarse ya claramente como la esperanza para la humanidad. Amén. Entonces, todo lo que el Antiguo Testamento anunció, toda esa esperanza vino a concretarse en Jesucristo. Y un hijo de Dios, un cristiano, su vida tiene que estar caracterizada por eso, porque tenemos esperanza. Oye, estás todo emproblemado, todo necesitado, enfermo. ¿Cómo es que estás tan contento? Pues porque tengo esperanza. Aleluya. Oye, te veo todo tronado, cerraste tu negocio, ¿cómo te veo tan tranquilo, tan en paz? Pues porque tengo esperanza. Tengo esperanza, yo confío en Dios, yo confío en Cristo. Esa es la enorme diferencia. Entonces, la mayoría de las personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio. Algo así como que, bueno, sí tengo esperanza, yo voy a esperar que algo suceda. Pero no es así. Eso no es lo que la Biblia habla sobre la esperanza. No es nada más esperar por esperar. No se trata de una fe ciega, no se trata de una esperanza ilusoria. No, se trata de que nuestra fe y nuestra esperanza debe tener un fundamento. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia, la esperanza, lo vimos hace 1 o 2, 3 sermones atrás, se traduce como una expectativa segura. ¿Qué es una esperanza? Una expectativa segura. Es decir, que tiene un fundamento, tiene un punto de partida. Nadie llega a la meta si no sale primero de su lugar. Una pista de carreras tiene salida y tiene meta. ¿Sí? Y el primer paso para llegar a la meta es dar un paso. Es salir de tu lugar. Es salir de ese lugar donde estás. Ese es el primer paso, salir de ahí. Entonces sabes que adelante al final hay una meta, una expectativa segura. Entonces el crecimiento en Cristo comienza, la esperanza comienza cuando salgo de mi lugar habitual. Cuando salgo de mi lugar cotidiano. Entonces la esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. Mira, Romanos 8:24 dice, cuando fuimos salvos, ¿qué dice? Recibimos esta esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve?
25. En cambio nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Y lo esperamos ¿cómo? ¿Cómo? Con paciencia. O sea, no es nada más esperar por esperar. El carácter correcto para esperar se llama paciencia. Dice el chavito, es que no me tienen paciencia. A veces Dios así nos hace a nosotros. Es que no me tienen paciencia. Habla de un carácter. Pero dice que esa esperanza solamente la tienen ¿quiénes? Dice, los que fuimos salvos. ¿Quiénes son salvos? Dice San Juan 1:12, no está en la pantalla, pero dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entra la salvación. Legalmente ahí entra la salvación. Prácticamente empezamos un proceso. Y en ese momento recibimos la esperanza. Ahora, dice la gente, yo tengo mucha fe. Yo estoy esperando que Dios me dé una señal. Entonces no tienes fe. Porque dice ahí, ¿por qué esperar lo que ya se ve? Pues es muy fácil creer lo que estás viendo. Es más, ni siquiera necesitas fe, porque ya lo estás viendo. Pero dice que nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Hebreos, hay un capítulo que habla sobre los héroes de la fe. Y dice que todos ellos, habla de Moisés, de Noé, habla de Rahab, la ramera Rahab, habla de muchos personajes. Y dice, todos ellos, aunque alcanzaron un alto testimonio de fe, dice, no recibieron lo prometido. Dice, ¿para qué? Dice, para que juntamente con nosotros seamos perfeccionados. Es decir, ellos murieron esperando algo que no alcanzaron a ver todavía. ¿Cuándo lo van a ver? Cuando el Señor regrese. No lo hemos visto, pero lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Dice, lo que aún podemos ver, lo que aún no podemos ver, lo esperamos con paciencia. Mira, Hebreos 11 es lo que te hablaba ahorita. Dice, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. ¿Cómo? Con su fe. O sea, un barco, pero también fe. Un barco, pero también con fe. Lo salvó el barco, sí, pero con fe. Gloria a Dios, ya salió la vacuna. Qué buen gobierno, México, de los primeros 8 países que distribuyen la vacuna. Nos salvó la vacuna. No es el barco, primero es la fe. Amén. Es la fe, o sea, sí, hay cosas materiales muy útiles, herramientas de Dios, pero dice, con su fe, Noé demostró que el mundo, ¿qué dice? Estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Aleluya. ¿Usted quiere recibir bendiciones de Dios? ¿Seguros? ¿Segurito, segurito? Pues agrade a Dios. Agrádelo. Agrádelo. Tan sencillo como agradar a papá. ¿Y qué le agrada al Señor? Que tengamos fe y que tengamos esperanza. Eso le agrada al Señor. Que seamos obedientes, obvio, que tengamos fe y que no perdamos la esperanza. Dice, así recibiremos las bendiciones del que agrada a Dios. Ahora, se escucha muy padriuris así, ¿verdad? Muy nice, pero no, o sea, si tú lees la Biblia, había sequía en la tierra. Tenía mucho tiempo que no llovía cuando Dios le dijo a Noé, haz un barco. Es como cuando en tiempos de epidemia, de quiebra, de negocios, de empresas, Dios le dice a uno de sus hijos, pon un negocio. Pon un negocio.
Y lo pone, empieza a poner el negocio y empiezan a levantarse las voces. A Noé le decían, ay Noé, ya estás chochito Noé, ya estás viejo, ya no carburas bien. O sea, ¿cómo se te ocurre construir un barco en medio de la sequía? No, Noé, no, estás muy mal, viejo. Y se burlaba la gente y Noé le decía, arrepiéntanse porque el juicio de Dios vendrá y va a llover 40 días sin Simón, Noé le decía. Sí, Noé, sí, está bien. Amén, Noé, aleluya, le decían. No fue fácil. No fue fácil. Entonces Dios le dice a uno, hoy pon un negocio. ¿Y qué te va a decir la gente? Uy, ¿estás mal de la cabeza o qué? ¿Que no estás viendo cómo está la situación? Estás muy mal, ya, es más, ya ni vayas a esa iglesia a la que vas, está muy mal. Y si usted no tiene firme su esperanza, y si nosotros no tenemos fortalecida nuestra esperanza, vamos a soltar la bendición de Dios. No vamos a estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza es un componente fundamental en la vida de un cristiano. Es fundamental, es cuestión de vida o muerte. Mucha gente ha muerto por causa del virus, por temor, por miedo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, claro que hay consecuencias físicas, personas que ya han tenido antecedentes médicos de órganos lastimados. Aún así, la más terrible consecuencia que provoca la muerte es el miedo, el temor, el miedo, el pánico. Por eso la esperanza es fundamental en la vida de las personas. Amén. Y en cualquier situación, no nada más en la enfermedad. Dice la palabra en Proverbios, si no tengas envidia de los pecadores, no anheles la prosperidad de ellos, porque hay esperanza, la esperanza nunca se acaba. ¿Por qué es importante no perder la esperanza? Porque la vida de una persona sin esperanza no tiene sentido. Mi vida tuvo sentido cuando tuve esperanza en Cristo. Hace 21 años, 20 años, que le entregué mi vida al Señor. Ahí mi vida tuvo sentido. Hasta ese punto vivía por vivir. No sabía dónde iba. Ya estábamos casados, mi esposa y yo, ya estaban mis 2 hijos mayores, pero trabajaba por trabajar, vivía por vivir, mi vida no tenía sentido. Y si mi vida no tenía sentido, imagínate a dónde iba a llevar a mi familia. Solamente en la muerte no hay esperanza. Un sano espera no enfermarse, un enfermo espera no empeorar, una persona grave espera no morir, pero el que muere ya no tiene esperanza. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en la esperanza. Hay una frase que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces dice la Biblia que los justos confiamos, ponemos nuestra esperanza en Dios y recibiremos ayuda. Mira, los salmos están llenos de oraciones poderosas. El Salmo 28, no sé si está en la pantalla, pero dice, Jehová es mi fortaleza, mi escudo, en él confía mi corazón, fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces hay otra promesa, dice, los que confían no serán confundidos, no serán avergonzados ni decepcionados. En Isaías dice, y reconocerán que no quedan avergonzados los que confían en mí y que yo soy el único Dios. Amén. Entonces nosotros, los que hemos sido justificados, perdonados, al tener esa confianza en Dios, tenemos una frecuente ayuda y protección de parte de Él. Con enfermedad o sin enfermedad, Dios nos protege y nos ayuda. Amén, amén. De Dios solamente vienen buenos pensamientos.
Dice el Señor, yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes y pensamientos de bien y no de mal, dice en el libro de Jeremías. Entonces, los que confían, los que confiamos, debemos estar libres del temor y de la ansiedad. ¿Por qué un hijo se sienta a comer a la mesa cuando mamá le sirve y come confiadamente? ¿Mande? Porque trae hambre, sí. Otra, ¿por qué más? ¿Mande? Porque sabe que su mamá no lo va a envenenar. Hola. Por más enojada que ande, no lo va a envenenar. Hola. ¿Y por qué sabe que no lo va a envenenar? Por más enojada que ande con él. Porque lo ama. Porque lo ama. Entonces, los que confiamos en Dios es porque sabemos que nos ama. Y eso nos libra del temor y de la ansiedad. Dice la palabra en los Salmos, aunque tiemble la tierra, aunque se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pastor, es que he cometido muchos errores. Yo también. Pastor, es que el bien que quiero hacer no lo hago. Yo también batallo con eso. Oye, pastor, vente, vamos a orar. Vamos a pedirle perdón a Dios. Hay que confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Siempre criticamos y juzgamos al hijo pródigo porque se fue de la casa, le exigió la herencia al papá, la malgastó, la despilfarró, se le acabó la lana. Se acordó que en la casa de su padre había pan, abundancia. Regresaré y le pediré perdón a Dios y a mi padre. Su último trabajo era el director general de la Administración de Alimentación Porcina, para que no se oiga tan feo. Terminó dándole de comer a los puercos, era su empleo cuando se le terminó el dinero. Y regresó a casa, ¿a qué olía? A puerco. ¿Ha estado usted en un chiquero? ¿Cerca o ahí? Y lo vio el papá venir de lejos, todo choquiloso. Y arrancó y lo abrazó del cuello y le dio un beso. No le importó que olera a puerco. Lo abrazó. Dijo, cámbienlo, báñenlo, pongan un anillo. Hizo fiesta. Y el hermano mayor dijo, ay papá, qué mal estás. Estás premiando a este pecador. Y yo que nunca me he ido de la casa ni he malgastado nada, he trabajado contigo toda mi vida y ni siquiera me has dado un cabrito para hacerlo así a la cubana enterrado. Muy malo. Y el papá le dijo, eres mi hijo, tú también eres mi hijo. Todo lo mío es tuyo, si no lo has tomado, es porque no has querido. Si no lo has tomado, no lo dice la Biblia, pero lo deducimos, es porque no has confiado. Todo lo mío es tuyo. ¡Sas! Con esa confianza. Entonces, el que se fue y malgastó tenía mentalidad de hijo, porque confió que había una herencia a su nombre, que la malgastó, fue problema de él, pero confiaba que Dios, papá tenía una herencia para él. Pero el que se quedó en casa, el hijo que se quedó en casa, tenía mentalidad de esclavo. De trabajar sin disfrutar el fruto de su trabajo. Esa es una mentalidad de esclavo. No tenía confianza en su padre. Por eso la idea del Nuevo Testamento de la esperanza es el reconocimiento de que en Cristo se encuentra el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. No importa cómo llegamos a los pies de Cristo, oliendo a puerco, todos sucios.
El miércoles vamos a tener un especial de Navidad. Cómo el Rey de Reyes nació en un pesebre, en un corral sucio, maloliente, lleno de animales. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo, ¿qué dice? Gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Amén. Él tiene guardada esa herencia en los cielos. Hay dos herencias, o la herencia de Dios va en dos sentidos, porque dice que los justos heredaremos la tierra y todo lo que hay en ella, pero también habla una herencia en los cielos. La palabra dice, no hagas tesoros en la tierra, porque la polilla, el óxido y el ladrón la lastiman. Haz tesoros en los cielos. Pero aquí en la tierra necesitamos cosas para vivir. Por ejemplo, yo no quiero llegar al cielo en su momento y que Dios me diga, mira, mijo, todas estas bendiciones eran para ti, pero no las pediste. ¿Cómo, Señor? Mira, esta casa nueva, este auto, todo esto, nunca me lo pediste. Sopas, perico. Entonces, hay cosas que necesitamos acá, sin que nos roben la paz, sin caer en el afán, pero hay cosas que el Señor ha preparado en los cielos para cuando estemos allá. El Señor Jesús dice, iré, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a prepararles una. Entonces dice aquí que Jesús tuvo compasión de nosotros, nos hizo nacer de nuevo y así nos dio, ¿qué cosa? La plena esperanza. ¿Cuál esperanza? De recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Por eso la esperanza de un cristiano está fundamentada, o debe estar fundamentada, en la fe, en la salvación, en la palabra de Cristo, porque la Biblia, cada vez que tú abres la Biblia y la lees o la escuchas, estás echando un vistazo al cielo. La palabra de Dios es una ventana al cielo. Dice la gente, ¿cómo será el cielo? Lee la Biblia. ¿Quieres asomarte al cielo? Lee la palabra. Asómate y ve cuántas bendiciones hay en la casa del Padre. Amén. Entonces todo esto se vino a hacer realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo. La esperanza de un cristiano se hace realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque estamos en una época, en la era de la gracia, donde el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, vino en lugar de Jesús como las arras de nuestra herencia. Porque aquí habla de una herencia. Y toda herencia debe tener cláusulas, debe tener garantías. Toda promesa debe tener una garantía. Y la promesa, la esperanza de Cristo, está sellada y garantizada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Dijo el Señor Jesús, Él les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho hasta que yo regrese. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que leímos ahorita en Romanos 8 dice, en cambio, lo vamos a volver a leer, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Y lo esperamos con paciencia. De igual manera que dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Es una Biblia, palabra de Dios traducida. Entonces, el Espíritu Santo debe ser nuestro mejor amigo. Una comunión diaria.
para que a diario disfrutemos de la esperanza, pero también del cumplimiento de la esperanza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo para pedir correctamente al Señor. Mucha gente pide paciencia y sufre más. Señor, dame paciencia, y más problemas y gente batallosa y el patrón se le ahí, híjole, y ay, Señor, ¿por qué estoy viviendo? Pues me estás pidiendo paciencia. Te quiero demostrar que ya te la di, que nada más tienes que entrenarla. Entonces mejor diga, Señor, dame de tu carácter para amar a mi prójimo. Es diferente, ¿verdad? Porque si nada más pides paciencia, pues es el entrenamiento duro. Alguien que va al gimnasio, ¿quién ha ido al gimnasio alguna vez? Esa. Luego se nos nota, ¿va? Sobre todo las primeras sesiones de ejercicio. Anda uno como robot, ¿no? Todo, te duele hasta el cabello. Luego que dicen, no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Ya ni sé por qué dije eso. Es que me hicieron reír. ¿Vale? Me interrumpiste, Juan. Qué bárbaro. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Entonces, a lo que iba es que todo ese dolor del ejercicio, o sea, no es nada más ejercicio, también es reposo, alimentación, ciertos ungüentos para desinflamar y cosas así. Entonces, el Espíritu Santo, cuando yo estoy en el entrenamiento de la fe, de la esperanza, de la paciencia, Él me dice cómo, Él me dice qué es lo que necesito para no estar tan adolorido. Amén. Pase la alabanza, por favor. Entonces, la esperanza abarca muchas cosas. La resurrección de los muertos, la redención del cuerpo, la gloria eterna, la vida eterna, el retorno, el regreso de Cristo, la transformación de nosotros a la semejanza de Cristo, y todas esas promesas abarcan nuestra esperanza. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la esperanza es una virtud esencial en la vida de un creyente. Nuestro Dios no es, o no solamente es una fuerza o una fuente de nuestra esperanza, sino que Él mismo es el Dios de la esperanza. ¿Sí? No es solamente una fuente, es como decir, Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor, Él es el amor. Él es la fuente del amor, porque Él es el amor. O sea, Dios, dame esperanza. Si yo necesito esperanza, lo necesito a Él, porque Él es el Dios de toda esperanza. Dice Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesito? Necesito el Espíritu Santo. Necesito estar en comunión diaria. Necesito whatsappear a diario con el Espíritu Santo. Necesito entrar al Messenger a diario con el Espíritu Santo. Por el Twitter, por Instagram. Agrega al Espíritu Santo allá a las redes sociales. Agrégalo. Porque ahora la gente ya no habla, todo es tuitear, mensajear, whatsappear. Agrégalo ahí. Platica con Él todos los días, porque dice que es la única manera de abundar en la esperanza. ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo. Romanos 15 sigue diciendo, le pido a Dios, fuente de esperanza, 15:13, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder. Bueno, fue lo que leímos ahorita. Entonces la esperanza de los cristianos
está personificada en Jesús. Amén. En 1 Timoteo, Pablo dijo: yo soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué dice? Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces el carácter de Dios, quien siempre es bueno y fiel y verdadero, nos motiva a confiar y a esperar en Él. Entre más conozco a Dios, entre más conozco ese carácter de Dios que es bueno, amoroso, fiel, más confío en Él, más esperanza, más se fortalece mi esperanza. Entonces la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido prometidas por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces algunos cristianos dicen: bueno, lo que será, será, y es mejor que Dios haga lo que tenga que hacer cuando lo crea necesario. Y hasta cierto punto tiene razón, es un pensamiento lógico, pero Dios también te dice: a ver, ven, dime, ¿qué necesitas? Pídeme, ¿qué necesitas? Ven, ponte a cuentas conmigo, dice Dios. A ver, ¿qué necesitas? O sea, Dios no es un tirano, no es un dictador. Es bueno poner las cosas en manos de Dios, pero hay momentos en que yo necesito decirle: Señor, necesito esto, necesito lo otro. Porque entonces no sería una relación padres e hijos. No habría esa confianza, esa libertad, si Él me estuviera imponiendo solamente su voluntad. Entonces, decir lo que será, será, y es mejor dejar que Dios haga lo que tenga que hacer, pues es como: no me quiero esforzar mucho, no me quiero comprometer mucho con Dios, que haga lo que tenga que hacer y así no me comprometo. Pero en una relación de amistad, aparte de esperanza, pues tiene que haber ese compromiso. Desgraciadamente esa manera de pensar es equivocada, comparada con el propósito bíblico. Entonces la esperanza de los creyentes de que su estado incompleto, de su experiencia de vida frente a Dios será resuelta, su sed será saciada, su necesidad presente de liberación, de salvación será satisfecha. Pero la esperanza no es solamente la expectativa de algo que Dios cumplirá en el futuro, sino que también tiene repercusiones presentes. ¿Qué estoy haciendo ahorita para alcanzar aquella esperanza? ¿Qué estoy haciendo ahorita para alcanzar aquella esperanza? Y eso me habla de un carácter, de una actitud, una relación de amor, de agradecimiento, de no perder el asombro, de no perder esa confianza. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Y entre comillas, entre comillas, porque hay gente que Dios prospera, le va muy bien y se aleja de Dios. Entonces no confío en Él. Pero es fácil darle gracias a Dios cuando tengo todo lo que necesito. Pero ¿y cuando no tengo lo que necesito o lo que quiero? Por eso hablaba al principio, mucha gente se impacienta con Dios. Mucha gente se impacienta porque no recibe lo que está esperando en el momento en que lo pide. ¿Y cuál sería la explicación? Bueno, que Dios quiere primero darme otras cosas más importantes. ¿Sí? Dios quiere darme primero otras cosas más necesarias, más importantes que lo que yo estoy pidiendo en ese momento. Hay gente, por ejemplo, cierro con esto, la historia de los leprosos, ¿se acuerdan? Jesús se encontró con 10 leprosos y le pidieron sanidad y les dijo: bueno, oró por ellos, vayan al templo y cuando lleguen allá descúbranse ante los sacerdotes. Cuando llegaron los leprosos allá y se descubrieron, los 10 habían sanado de lepra. ¡Wow! Y uno de ellos regresó con Jesús y le dio gracias y le dijo: maestro, aquí está mi vida.
lo que tú quieras. Y le dijo, ¿qué no eran 10? ¿Y los otros 9? No sé, Señor, pero yo vengo a entregarte mi vida. 10 sanaron, 10 recibieron un milagro, pero solo uno se salvó. Solo uno recibió la vida eterna. ¿De qué le sirvió el milagro a 9? ¿Verdad? Si no buscaron lo más importante, que es la salvación, la vida eterna, el tesoro que está en los cielos. Entonces date cuenta por qué a veces el Señor, en su gran amor y misericordia, nos hace esperar. Nos hace esperar. Gloria a Dios por este 2020. Estaba viendo un programa hace unos días en la televisión, creo que era el Discovery, no recuerdo qué programa. El caso es que en la esquina de la pantalla, no ponía atención, pero había una leyenda que decía, ya vete 2020. Y le dije a mi esposa, oye, sí, así dice, ya vete 2020. O sea, la gente está desesperada, como si el 2021... O sea, la gente tiene la esperanza puesta en lo que ve, en lo que está viviendo o en lo que vivió. Pero la esperanza de un cristiano no se alimenta de lo que ve ni de lo que vivió. Se alimenta del futuro, de las promesas que Dios tiene para nosotros mañana, la semana que entra, el año que entra. De eso se alimenta nuestra esperanza. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pase lo que pase, no deje de agradecerle a Dios. Vamos a orar, ponte de pie, por favor. Cualquier necesidad que tengas, tú ponla en manos de Dios y pídele al Señor. Dile, Señor, esto es lo que quiero, pero tú sabes lo que necesito. Empieza a orar ahí en tu lugar mientras escuchamos este canto de adoración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. En el Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da. Mi temor se disuelve en ti, oh Cristo. Vengo a tus pies, vengo a tus pies, mi Rey por siempre, junto a ti yo quiero estar por la eternidad. Oh, sí, Señor, gracias. Mi alma rindo. En mi corazón, dile, en mi corazón, tú viniste a habitar, traes luz a mi oscuridad. Si perdido estoy, si perdido estoy, con tu gracia me atraes a volver a tus brazos, Dios. Cristo, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Dile, mi Rey por siempre, junto a
Señor, hoy rendimos nuestra alma, hoy rendimos nuestra confianza, toda nuestra esperanza está en ti, Señor, toda nuestra esperanza está en tus manos, no está en una vacuna, en un sistema de gobierno o de salud. Bendecimos a nuestras autoridades, Señor, pero tú eres nuestra plena esperanza. Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Tu palabra es mi mejor medicina. Gracias, Señor. Hoy te entrego mis cargas, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que ha pasado hasta ahorita en mi vida, Señor. Padre, quiero vivir con esa expectativa segura, Señor, porque solamente tú sabes lo que va a suceder mañana. Gracias, bendito Rey. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi alma, mi mente, mis emociones. Señor, lo único que puedo hacer es agradecerte, adorarte y bendecir tu nombre. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Gracias, Dios. En este momento estamos declarando cielos abiertos sobre cada persona, cada familia, cada matrimonio aquí presente. Señor, toma, Señor, nuestras necesidades, pero también toma nuestra esperanza. Padre, cada familia, cada matrimonio, cada persona que está ahorita conectada en las redes sociales, toma su necesidad, Señor, y fortalece su esperanza. Señor Jesús, preséntate en sus vidas como la más grande esperanza que cualquier ser humano pueda tener. En el nombre precioso de Jesús, Padre, confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas. Señor, es por fe, no es por vista. Señor, mi esperanza no depende de lo que pasó ayer, mi esperanza no depende de lo que estoy viendo ahorita, mi esperanza depende de tu palabra, depende de tu nombre. Mi esperanza se fortalece en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, gracias. Lleva, Señor, esperanza a cada hogar aquí representado. Lleva esperanza a cada hogar, Señor, hasta donde llegue esta transmisión. Padre, que tú seas ese